Durante el período de dominación árabe, se organizó el territorio y la población de forma dispersa en alquerías. Hay diversas alquerías documentadas en el término municipal: la de Carcaixent, Cogullada, Ternils, Benimacli, Benibaire, Alborxi. Todas estas formaban un conjunto territorial que se conocerá después con el nombre del Horta de Cent u Horta de Carcaixent. En el año 1266, tenía 60 casas y unos 250 vecinos. Se estableció la parroquia en la alquería de Ternils, y de esta forma, Ternils se convirtió en el centro religioso de esta Horta de Cent. Por este motivo, se construyó rápidamente una bella edificación de piedra que se conserva actualmente con su estructura original. Ermita de San Roque. Esta situación de dependencia perduró durante toda la Edad Media y parte de la Edad Moderna, hasta el siglo XVI. Es por esto que apareció en los documentos de esta manera: Lloc de Carcaixent, terme y aldea de la vila d'Allitzira. La Edad Moderna fue la etapa más brillante, cuando Carcaixent consiguió la independencia. A principios del siglo XVI, en el año 1521, era uno de los principales núcleos de hermanamiento, y tenían lugar importantes luchas en sus calles. Hubo un gran crecimiento económico a causa del cultivo de la morera y del comercio de la seda. Paralelamente, se produjo un gran crecimiento demográfico. Respecto a la economía, fue fundamental la introducción del naranjo, el cual revolucionó la agricultura y marcó la posterior evolución de Carcaixent. En el siglo XIX, por medio de injertos, un sacerdote, el padre Montaut, aficionado a la jardinería, obtiene en Carcaixent el primer naranjo de fruta comestible, de un agradable sabor fresco y dulce. Su aceptación es incondicional e inmediata, y se multiplica rápidamente por esquejes. En el año 1781, el padre Montaut y sus amigos, Macedes y Bobin, plantaron los primeros campos de naranjos en la partida de la Bassa del Rey, concretamente en el conocido hoy como Hort de la Yaya. El naranjo iba implantándose desde finales de siglo, e iba sustituyendo a otros cultivos. Finalmente se convirtió en el cultivo predominante. En el siglo XIX, comenzó a exportarse naranja a gran escala. Pero esto ya es otra historia.